Esta predicación la titulé El paralítico, ¿sí? Y vamos a comenzar en el Evangelio de San Juan, capítulo 5. El Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 1 dice: Algún tiempo después celebraba una fiesta a los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre era en arameo Betzata. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Veamos que ese lugar era un lugar donde se congregaban toda la gente enferma, toda la gente que padecía alguna enfermedad. Aquí nos habla de cojos, ¿sí? Ciegos, a lo mejor leprosos. Pues ahí es lo que nos dice la palabra. Y ese lugar donde estaban todo ese tipo de enfermos, era un lugar que de tiempo en tiempo se movía el agua. Y cuando se movía el agua, el primero que descendía a ese lugar quedaba sano. ¿Sí? Entonces, para que veamos el poder de Dios, cuando Él establece las cosas y se hacen como Él nos lo demanda, siempre van a acontecer milagros. Veamos que Él lo estableció y cualquier persona que cuando se zambullía el agua o el ángel de Dios descendía y movía el agua, la persona era sana. La primera persona que llegaba y se metía quedaba sana, sin importar la enfermedad que tuviese. O fuese esclavo de cualquier otra cosa. Y veamos lo que nos sigue enseñando, dice, llevaba 38 años, ya llevaba media vida, ahí esperando el momento para que alguien lo ayudara y lo aventara al agua para que fuese sanado. Fíjense lo que nos deja una gran lección de aprendizaje este pasaje. Llevaba 38 años ese hombre allí. A veces nosotros tenemos un tiempo, 2 meses o 2 años y ya queremos renunciar. Y este hombre tenía 38 años, esperando a ver quién se compadecía de él para que lo aventara. Pero él tenía fe. Porque si no tuviera fe, pues yo solo no puedo moverme. Y Dios es el que pesa el corazón de la persona. ¿Por qué no les dijo a los otros? A los ciegos, a los cojos. ¿Por qué le dijo al paralítico? Porque era el que llevaba más tiempo. Media vida ahí, esperando a ver quién lo ayudara para meterlo al agua y fuese sanado. Y no hubo persona. Tuvo que tener un encuentro con Jesús. Y solamente con Jesús la vida del ser humano cambia. Si no tenemos un encuentro con el Dios vivo, si no nos rendimos a los pies de Cristo, todo va a seguir siendo una religión, una tradición, una costumbre. Nosotros como iglesia cristiana debemos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Porque nosotros no tenemos una religión, una tradición y una costumbre. Los del mundo sí, pero nosotros no. Nosotros tenemos que ir experimentando esas experiencias de Dios en tu vida, de lo que hace y está haciendo en tu vida. Lo primero que hace es que nos da un día más de vida y gracias a Dios es un milagro. Pero Dios no se queda solamente con eso. Dice que cada día son nuevas sus misericordias. Juntamente con eso va la vida.
pero también sabe que necesitamos comer, también sabe que necesitamos un trabajo, también sabe que necesitamos un hogar. Y no podemos desenfocarnos de todas las cosas, porque al final de cuentas estamos en el mundo y adquirimos un compromiso que tenemos que cumplir. No podemos dejarlo como que a la ligera y todo ahí se va, no. Si tomamos un compromiso hay que cumplirlo. No vamos a esperar que Dios haga todas las cosas. En su soberanía Él sabe con qué lo va a hacer, pero Él no lo hace con todos de la misma manera. Entonces vemos que a un ciego le puso lodo y a otro le escupió. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios creativo. Él de la nada hace todo. No esperes que si te sanó a ti de una forma, quieres que lo haga para todos, no. Dios tiene multiformes maneras de cómo hacer milagros. Él no tiene principio, no tiene final. Llevaba 38 años. Dice, cuando Jesús lo vio ahí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? O sea, como que hasta lo sorprendió. ¿Quieres quedar sano? Y no sabía que era Jesús, ¿eh? Jesús sí sabía quién era Él y cuánto tiempo tenía Él. Pero el paralítico no conocía a Jesús. Y es lo mismo que pasa en nosotros. Nosotros no lo conocíamos a Él, pero Él ya nos conocía a nosotros porque Él nos creó. Él nos engendró en el vientre de nuestra madre. Ella nos tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo. Claro, nosotros en nuestra ignorancia de no enseñarnos el evangelio del reino de nuestro Señor Jesús, pues vivíamos una vida apartada de nuestro Señor, en mitos, en religiones, en tradiciones, en costumbres. Dice el 7. Señor respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agite el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. O sea, cuando se agitaba esa agua, había poder. No importaba la enfermedad que tuvieras, tú llegabas y quedabas sano. Tenía anhelo de ser sano. Porque imagínate 38 años sufriendo ahí. Quién sabe, a lo mejor tuviera hasta llagas. Porque una persona que dura semanas o meses teniendo una cama hasta le salen llagas. Ahora imagínate una persona que tiene 38 años esperando ganarles cuando se agite el agua para que fuese sano. Habla de ciegos, se habla de paralíticos. Un ciego puede moverse, un paralítico, un cojo también, pero un paralítico es más difícil. Y es donde vemos que Dios ve y prueba el corazón del ser humano. Dice el 8, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. ¿Sí? Con una palabra de nuestro Señor es más que suficiente para levantarnos. Ahora, si lo ponemos en el mundo secular, ¿cómo vive el mundo? Esclavo. Está paralítico, está paralizado. Porque ellos son esclavos del pecado. Aunque están físicamente bien, pero son esclavos. No pueden hacer nada. Necesitan que Jesús los liberte. Así como este paralítico necesitaba que Jesús lo sanara. ¿Y saben qué? Cuando Jesús lo sanó, terminó la obra para este hombre. Y si ven más pasajes más adelante, declara que la palabra lo encontró a este hombre paralítico en el templo, dándole gracias a Dios. Y así debemos ser nosotros agradecidos, primeramente por la vida, por nuestra familia, por un techo, por el trabajo, por todo lo que hacen nuestros alrededores, en nuestra ciudad, en nuestra nación.
Fíjense, pasemos ahí al versículo 13. Ahí mismo, de ese mismo capítulo 5, dice: el que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. O sea, hizo el milagro y se desapareció. Pero en el 14 nos da la pauta. Dice: después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. No vamos a generalizar que la enfermedad es a través del pecado. Tampoco debe de ser así. Pero la mayor cantidad es a causa del pecado. Hay enfermedades que Dios las permite, como en este caso de Job. Estaba haciendo las cosas bien, pero dejó que el maligno lo tocara y le pusiera llagas y que matara a sus hijos. Pero generalmente la mayoría de cantidad de enfermedades es a causa del pecado. ¿Sí? En ciertos casos no, como estamos hablando. Pero nosotros debemos de saber por qué vienen todas esas causas, porque nosotros somos los que estamos viviendo y nosotros sabemos qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. O sea, el día de mañana que te venga una situación difícil, es una prueba que Dios ha permitido que venga en mi vida. Y esta prueba que Dios ha permitido que venga en tu vida va a ser para que estés más fuerte y dependamos totalmente de Dios. Porque para eso nos sirven las pruebas, para formarnos el carácter nosotros como cristianos. No cualquier cosita y ay, pues ya me dolió y Dios no me respondió y ya me fui. No. Dios nos forma carácter. ¿Sí? ¿De qué estamos hechos? Nosotros no estamos hechos de carne, porque su Santo Espíritu es el que mora en nosotros. ¿Sí? Y los cobardes son los que se apartan de Cristo. Entonces nosotros tenemos que aprender que nuestro Señor Jesucristo lo que nos demanda es no pecar más. Si te sanó, si te sacó de donde te sacó, no peques más. Porque aquí nos está hablando muy claramente, porque después tal vez pueden venir cosas peores. Y si Dista tuvo misericordia y compasión, porque tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios de misericordia, y mira, nos sacó. Pues no hay que jugar con fuego, porque el que juega con fuego tarde o temprano se va a quemar. ¿Sí? Que las pruebas o las malas decisiones que hemos tocado nos sirvan de experiencia para que nosotros vayamos creciendo, ¿sí? En madurez espiritual. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Sacarlos del mundo, llevarlos a Cristo. Porque el mundo está paralizado, está esclavo en las garras de Satanás. Así como un día nosotros estamos y pertenecíamos al reino de las tinieblas. Y llegó el Padre y nos sacó y nos trasladó al reino de su Hijo Jesús. Que también nosotros seamos ese instrumento para poder apoyar o poder ayudar a quien necesita en su momento. Porque todos necesitamos en un momento. No hay persona que no necesitemos. ¿Sí? Y cada quien acorde a los dones, acorde a los medios que ponga, pues podemos usarlos para Cristo nuestro Señor. No para vivir como uno quiera, sino teniendo compasión de nuestros hermanos. Si tenemos temor de Dios y amamos a Dios sobre todas las cosas, vamos a tener temor de nuestros hermanos. Yo no me voy a sentir muy contento si te veo enfermo, porque no me enseña eso la palabra. A mí me enseña que si un miembro se duele, los demás se duelen. Y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y ese sentir debe de haber en cada uno de nosotros. No decir, no, pues hay que se les arregle, que se friegue.
Eso no es así. Eso no es tener a Dios en tu vida. ¿Sí? Es ver por nuestros hermanos, como si tú lo estuvieras viviendo. Porque no sabemos si el día de mañana nos vaya a pasar a nosotros de igual o peor. Por eso es muy importante que veamos nosotros como familia iglesia y que nos veamos y nos amemos, porque no estamos exentos de nada. Aquí estamos en el mundo y en el mundo tarde o temprano nos van a llegar aflicciones, situaciones difíciles, y es para apoyarnos y respaldarnos los unos a los otros, que realmente hacemos lo que a Dios le agrada, no lo que queramos nosotros. Desde el día que Dios nos sacó de donde andábamos, es para que ya no pequemos más. Y que cuando nos equivoquemos o pequemos, eso nos sirva para crecer y no volverlo a hacer. Miren, vayamos a Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 10. Y dice el encabezado: Jesús sana en sábado a una mujer encorvada. O sea, una mujer jorobada que trae una joroba acá en la espalda. Y comienza diciendo el 10 así: un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Aquí nos habla que era un demonio, ¿sí? Por eso no podemos decir que todas las enfermedades son a través de los demonios, no. Hay veces que son enfermedades que Dios las permite, ¿sí? No podemos generalizarlo todo. No podemos decir, ay, el demonio. No, a veces somos nosotros mismos. Nuestro propio egocentrismo, y ya estamos echando la culpa al demonio. Y eso no es así. Tenemos que tener nosotros la capacidad, cuando es un espíritu y cuando somos nosotros. Porque Dios nos dio la voluntad y tú decides en qué la quieres poner. Entonces esta mujer llevaba 18 años enferma y andaba encorvada. De ningún modo, dice, podía enderezarse. Porque cuando somos esclavos de Satanás, no hay forma. La única solución se llama Jesús. De ninguna forma podía enderezarse. Ella siempre estaba, y con su jorobita atrás. 18 años estaba caminando así. ¿Y quién la tenía así? Un demonio. De un demonio habla aquí. Ese demonio la tenía atormentando por 18 años. No era una semana, un día, no, 18 años, ya 18 años son buen de tiempo. Y solamente Jesús es el que liberta. Pero no vuelvas a atarte en el pecado y en lo malo, porque tú no le das valor a la muerte que tuvo Jesús en la cruz. Nosotros tenemos que darle el valor que Dios merece, es todo. Él lo hizo todo, nosotros no hemos hecho nada. Dice el 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, queda libre de tu enfermedad. Con una palabra de Jesús. Por eso nosotros tenemos fe y esperanza. Que Dios pueda sanar a la hermana de nuestro hermano. Nosotros tenemos fe y esperanza que Dios pueda sanar a nuestra hermana Juana.
Porque Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Y si nosotros nos alineamos a lo que Él nos está hablando y enseñando, esa es la conclusión. Que para Él no hay excepción de personas. Y si lo hizo en su tiempo, Él lo puede hacer hoy, lo puede hacer mañana, lo puede hacer en el futuro y en el final. Porque nuestro Dios nunca va a cambiar. El que cambia es el ser humano. Pero Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Dice el 13, al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Empezó a alabar a Dios. Ella quedó derecha y lo primero que hizo, ¿qué? Empezar a alabar a Dios. Buscó a Dios. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Cuando nos saca de allá es para alabarlo, es para exaltarlo y para decirle gracias, con cantos, con alabanza, con tu corazón decirle gracias porque nadie daba nada por mí, pero tú lo diste todo a través de tu Hijo en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que reconocer todo eso. Porque ¿qué has hecho tú o qué he hecho yo? Que merezcamos lo que Él hizo. Nadie. Mas sin embargo, Él por amor a su creación lo dio todo. ¿Quién nos tenía de esclavos? El demonio. Él nos llevó para allá. Pues no. Nos sacó de allá. ¿Por qué no te llevó para allá? Fueron tus deseos. Y todavía nuestra actitud, ¿cómo ha estado? Es para que seamos agradecidos. De que todavía cuando nosotros tomamos la decisión equivocada de estar pecando, de estar transgrediendo sus mandamientos, estatutos y decretos, de andar en el alcohol, de andar en la droga, de andar donde andábamos, todavía nuestro Señor, por amor a nosotros, todavía nos sacó de allí y nos trasladó al reino de su Hijo Jesús. Y todavía nos cae el 20 de venir y darle gracias, decirle, oye, pues aquí estoy. Si en algo te puedo servir, úsame. Si algo encuentras bueno de mi persona, utilízalo. Pero nosotros no nos somos dados a abrir nuestro corazón. Porque esa es la naturaleza de la carne. Porque la carne no se quiere rendir. Pero los que nacen del Espíritu, sabemos que dependemos de Él en todo, en todo. En nuestra necesidad, en nuestra abundancia, en el gozo, en la alegría, en la aflicción, en la prueba. ¿A dónde nos vamos? ¿O con quién nos vamos? Solamente en Él tenemos que refugiarnos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y vamos a vivir con Él y vamos a estar con Él, pero vamos a hacer lo que le agrada. No lo que nosotros queramos hacer. Si usted lee la Escritura en Apocalipsis, los ancianos cantan Santo, Santo, Santo. Esa es una preparación de lo que vamos a hacer allá cuando estemos arriba con Él. Si es que no desistimos y si es que no nos apartamos del camino. Allá los ángeles le dan gloria a Dios, allá los ancianos le dan gloria a Dios. Y eso tenemos que empezar a prepararnos aquí. Porque eso es la preparación que Dios está haciendo en la iglesia para lo que vamos a hacer cuando estemos con Él. Tenemos que entender lo que Dios nos está hablando y enseñando. Estos religiosos se enojaron, miren cómo es el demonio, dice el versículo 14. Indignado porque Jesús había sanado en sábado al jefe de la sinagoga, intervino dirigiéndose a la gente. Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado.
para que vean cómo se manifiesta Satanás. Y aunque ellos eran de la ley, conocedores de la ley, no conocían a Jesucristo nuestro Señor, porque a Él lo rechazaron, porque a Él lo entregaron a la cruz, prefirieron un ladrón, un homicida, ¿sí? Que maten en vez de que hubieran matado a Barrabás, no, le entregaron a Jesús y que soltaran a Barrabás. Esa es la injusticia del hombre. La justicia de Dios es la verdad. Y nosotros debemos de implementar la verdad de Dios en nuestras vidas. ¿Les pareció mal porque se empezó a alabar a Dios, exaltar y glorificar a Dios? ¿A qué te suena? ¿No te parece que se molestan en tu casa porque vienes a alabar a Dios? Y que te dicen, ay, tú muy santo. Porque esa es la gratitud que hay en nuestro corazón. ¿Qué más podemos hacer para nuestro Dios? ¿Con qué podemos pagarle lo que hizo y ha hecho? Simple y sencillamente con darle gracias. Gracias por el trabajo, gracias por todo lo que has hecho y gracias por todo lo que harás. De a veces nos cansamos, de a veces nos fatigamos, de a veces queremos renunciar. Pero a veces Dios nos vuelve a dar nuevas fuerzas y aquí estamos. Yo a veces me he puesto a pensar, ¿para qué sirvo yo aquí en este mundo? ¿O qué estoy haciendo en este mundo? Yo sí me pongo a meditar en mi vida. O sea, ¿estoy sirviendo para algo? ¿O nada más para estar perdiendo el tiempo? Porque yo enamorado del mundo no estoy. Esas son mi manera de pensar. Estoy haciendo algo bueno. Yo sueño ya, yo no tengo sueño, yo no tengo planes, yo no tengo propósitos. Pero sí me gusta convivir con la iglesia, compartir, disfrutar lo que Dios nos da. Es otra manera de ver la vida aquí en este mundo. Y solamente Dios es el que cambia el corazón y la mente del ser humano. Yo no voy a cambiar, yo no. Ni estoy afanado a nada. Pero sí, yo lo que les puedo decir es que es lo mínimo que podemos hacer para nuestro Dios. Ser agradecidos, venir a darle gracias a Dios, saber a qué lugar venimos, a honrar su nombre que es sobre todo nombre, a darle gracias, a dejarle las cargas de toda la semana. Dame nuevas fuerzas porque si tú me lo permites voy a comenzar una nueva semana. Y yo quiero que tú me fortalezcas, que tú vayas enseñándome tu propósito. No que yo quiera hacer lo que yo, mis planes, mis sueños, no. Sácame de donde estoy. Porque hay lugares donde nosotros no podemos salir. Solamente nuestro Dios es el que lo puede hacer. Dice el versículo 15, hipócritas, les contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Pues lógicamente, porque todos tenemos que comer. Y era día de reposo el sábado, ¿sí? No se trabajaba. Pero Jesús no hizo nada malo, hizo cosa buena. Y por eso los confrontó. ¿Sí? Porque para lo bueno no hay obstáculo, no hay barrera que te impida o que te haga retroceder. Cuando haces lo malo, cualquier cosa te va a poner un límite. Pero cuando hacemos lo que a Dios le agrada, no hay barrera que nos lo impida. Siempre Él nos va a dar la salida, siempre Él nos va a dar nos va a respaldar a través de que hagamos lo que Él le agrada.
Dice el 16, sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? También era de descendencia de Abraham. No era cualquier mujer. El Padre hizo un pacto con Abraham. Y nuestro Dios cumple lo que promete. ¿Sí? Dice que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Y fueron estos religiosos los que no lo recibieron. Y por eso lo llevaron a la cruz. No fue el pueblo, no fue la nación. Fueron los religiosos, los sacerdotes, fariseos, saduceos, ancianos y herodianos. Fíjense hasta dónde llegó. Los herodianos introdujeron una religión en Israel. De los romanos vienen los herodianos, porque Herodes era un romano. Y también había una religión de Herodes ahí en Israel. Y todos ellos fueron los que lo entregaron a la cruz. Porque si hubieran conocido la verdad, no lo hubieran entregado. Por eso nosotros tenemos que trabajar en tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que abrir nuestra boca para proclamar a nuestro Señor. Y gracias a Dios, miren, gracias a Dios, a nuestro hermano que lo trajo. Y eso es lo que nos compete. ¿Sí? Es el compromiso que tenemos con nuestro Señor. Pero lo más formidable de lo que Dios nos enseña a través de su palabra, que solamente Él es el que hace la obra. O sea, no es el hombre, es a lo que voy. Es Dios. Un encuentro que tú tengas con Dios va a cambiar tu historia, va a cambiar tu vida, va a cambiar tu familia, va a cambiar ese sufrimiento en alegría y en gozo. Pero tienes que tener un encuentro con Jesús. Veamos que Jesús tuvo un encuentro con Lázaro. Tuvo un encuentro con Lázaro y ese encuentro que tuvo con Lázaro le sirvió para darle vida. Porque ya estaba muerto. Jesús tuvo un encuentro o la mujer de flujo de sangre tuvo un encuentro con Jesús y la tocó y quedó sana. Esa mujer estaba 12 años con flujo de sangre. Y ella le nació una fe, dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, quedaré sana. Y lo tocó y así fue. Es a lo que voy con Jesús. Necesitamos un encuentro para que cambie nuestro corazón y mude nuestra mente. Y no tener una religión, una tradición, una costumbre. Porque muchos levantarán sus manos. Pero ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿O cómo está tu corazón? ¿A quién le pertenece? Porque si le pertenece a Jesús, de Jesús vamos a hablar. De su palabra, de su verdad, de su justicia, de su amor. Y vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso se va a reflejar a través de nuestro testimonio, no de palabrerías. Miren, vayamos a Hechos capítulos 3. Hechos capítulo 3, versículo 1. Y miren lo que aprendieron los discípulos de Jesús. También nosotros debemos de aprender de Él. Dice el versículo 1, Pedro sana a un mendigo lisiado. Dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. ¿A qué iban Pedro y Juan? A
orarle a Dios. Iban al templo a tener una relación con su Dios. Pero en ese trayecto se encontraron con una persona. Dice el 2. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Veamos que dice lisiado desde nacimiento, O sea, este no pecó. O sea, nosotros nacemos ya con el pecado desde niños. Pero de que esta persona haya pecado por hacer algo malo, no. Veamos ese diferente la historia. Tiene que ver bien la palabra. Dice, junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento. O sea, así nació. No que pecó. Pero es para que se muestre la gloria de Dios. Al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Dice el 3. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan mirándolo fijamente le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. Dice el 6, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Levántate y camina. No dice levántate y quédate paralizado. Lo mismo que Jesús hizo, lo supieron y lo entendieron los discípulos. El maestro les enseñó a los discípulos y después los discípulos lo pusieron en práctica. No tengo oro ni tengo plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús te ordeno, levántate y anda. ¿Sí? Este hombre, desde su niñez nació así, lisiado. Por eso no podemos generalizar que todas las enfermedades son a través de los demonios. Es importante saber, si tú estás pecando, pues tú tienes que saber qué es el pecado, porque la paga del pecado que es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Tenemos que saber nosotros de dónde viene la situación que estamos pasando. Si es a través del pecado o si es a través de que Dios permite la prueba para que nosotros vayamos creciendo. Ahora sí que en madurez espiritual para depender totalmente de Él. Porque para eso nos sirve crecer. Porque un niño que no crece siempre se va a estar quejando, nunca va a obedecer, nunca va a conocer el plan y el propósito de Dios. Para que veamos que todo depende de Dios, no depende de nosotros. Nosotros nos compete guardarnos y no pecar más. Dios nos libertó, Dios te hizo libre, mantente libre. No peques más. Porque si pecamos a sabiendas, tal vez el día de mañana pueden llegar situaciones más difíciles. ¿Y qué le vamos a decir a Dios? Si Él nos lo está diciendo, Él nos lo está demandando. No dice, si quieres, no peques más. No te está diciendo eso. No peques más. Porque si nosotros pecamos, nosotros somos los responsables. Si Dios en su amor y misericordia nos vuelve a tener compasión, gracias a Dios. Pero si no, vamos a pagar las consecuencias. Dice el versículo 7, y tomándolo por la mano derecha lo levantó al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Lo tomó, lo ayudó. Cobraron fuerza sus tobillos, sus rodillas, todo su cuerpo y se levantó. Nosotros también necesitamos ayudar y sacar a aquellos que están esclavos, aquellos que están paralíticos, aquellos que no avanzan y que creen y piensan que están bien.
Porque hay muchos que están aquí y creen que están bien, que están haciendo lo correcto. Y no es así. Para hacer lo correcto tenemos que hacerlo todo. Todo para Dios, en nuestra casa también, en nuestro trabajo, en la calle es total. No venir a aparentar una cosa y ser otra cosa en mi casa, ser otra en mi trabajo y otra en la calle. No, eso no es así. Esa es pura hipocresía. Y eso se va a reflejar a través del testimonio de cada uno de nosotros. Tenemos un Dios de orden. Y Dios lo primero que ordena es tu vida espiritual. Cuando ordena tu vida espiritual, tú vas a ordenar tu casa material y tu trabajo. No puede decir que tú eres un cristiano y cuando tú llegas a tu casa tengas un cochinero. No, eso no es el Dios que tenemos nosotros. Ese es un engaño y una mentira del diablo. Porque Dios nos dio nuestras manos. Tú eres el reflejo de lo que es tu casa. Tú vas a representar. Van a ver tu casa, a ver si pues esta es ella. Es la misma imagen. Por eso es importante que nosotros sepamos hacer las cosas total y completa. ¿Para qué? Para que la gente diga, ese es un verdadero cristiano. Él sí se esfuerza por hacer la voluntad de Dios. Él no anda en los chismes. Que nos vean algo diferente en nuestras vidas. Porque si no, pues entonces ¿cuál es la diferencia? Si dice la palabra que nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Nosotros somos los que le damos el sazón a este mundo. Y ellos se tienen que fijar en nosotros, no nosotros en ellos. Que te digan, oiga, señora, ¿o cómo? Porque usted, yo la veo en paz, bien tranquila. ¿Cómo le hace? Uno le puede decir, es porque tengo a Dios en mi vida, porque Él me ha enseñado. ¿Quiere? La invito. Que nosotros seamos la diferencia. No que digan, no, pues este es el cristiano y mira cómo vive. Ni provee para los suyos. Eso no es ser un cristiano. Porque si tenemos compromiso con nuestra familia, tenemos que cumplir también con nuestra familia. El compromiso con Dios es, pero también con nuestra familia también. Y también en nuestro trabajo también. O sea, es total. No puedo decir que tengo un compromiso con Dios y soy responsable con mi familia y otro poquito peor en mi trabajo. Eso no es ser un cristiano. Miren, vayamos al Evangelio de San Juan 8. El Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31. Dice, los hijos de Abraham. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, o sea, habían creído ¿quién? En Jesús. Y esto fue lo que les dijo. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. O sea, yo creí en Jesús, ahora ¿qué tengo que hacer? Obedecer todo lo que me enseña. Y de esa manera voy a ser verdaderamente su discípulo. Y como soy discípulo de Jesús, Jesús me hace libre, porque Él es mi Dios, porque Él es mi pastor. Aquí lo dice en el 32. Dice, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. El problema es que no conocemos a Jesús.
¿Por qué? Porque lo que nos enseña lo desechamos. No tomamos el compromiso con Él. Porque cuando nos metemos con la palabra y lo que Él nos está hablando y enseñando, y nosotros lo ponemos por práctica, Él nos va a hacer libre, hermana. Y yo les digo, porque Dios me hizo libre. Yo no tuve que ir de la depresión con el doctor o del insomnio, no. Dios lo hizo directamente porque yo entendí este pasaje de la palabra. Porque yo practiqué lo que Él me estaba demandando. Hasta hoy en día esa ha sido mi vida. Que también es bueno que alguien ore por uno. Tampoco no digo que eso no está dentro de la Biblia. También dice que cuando el enfermo esté enfermo, que ore el sano y quien ponga las manos y el enfermo sanará. Pero si tú quieres tener un encuentro con Dios, obedece lo que Él te está hablando y enseñando. Y yo ese tipo de vida, yo siempre he llevado en mi vida cristiana. No es de otra manera. Él me hizo libre y Él ha hecho todo lo que Él ha querido en mi vida. Pero no es como yo quiero, es como Él me lo enseñó y como yo lo tomé. O sea, yo tomé el compromiso de hacer su voluntad. En el momento que nadie daba nada por mí, dije, aquí estoy, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando yo lloraba, cuando yo sufría, a las 2, 3 de la mañana llorando, de insomnio, de depresión, nadie lo supo, nada más él y yo. Pero le rendí mi corazón y le abrí mi corazón. Y Él es el que me hizo libre. No fue el doctor, no fue el pastor que puso las manos, no. Fue Dios a través de mi relación y comunión con Él. Y por eso yo les hablo lo que les hablo. Porque yo tuve ese encuentro con Él y Dios cambió mi vida. Cambió mi manera de pensar, de hablar, de caminar. No es algo que me dijeron, es una vivencia que tuve yo con Dios. Y eso es lo que les digo, nos hace falta tener un encuentro con Jesús. Así como estos hombres o estas mujeres tuvieron un encuentro con Jesús, Dios cambió su historia. Y por eso Dios también cambió la mía. Y por eso tengo compasión de Dios. Tengo compasión de mi prójimo, tengo amor para Dios, nuestro Señor, perdón. Lo amo porque yo no merecía nada. Y tengo compasión de cada uno de ustedes, porque sé lo que se sufre. Yo sé lo que es padecer hambre. Yo sé lo que es no tener un techo. Por eso me identifico. Y por eso soy como soy. Porque tal vez si no hubiera tenido esas vivencias, cada quien que se las arregle como quiera. No que Dios me llevó allá, no. Para que yo lo aplicara en las cosas que le agradan. Y por eso tenemos que vivir de diferente manera. Y miren lo que dice el 36 de ese mismo capítulo de San Juan. Dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Si tú tienes un encuentro con Jesús, Él es el que te va a libertar. Si tú tienes un encuentro con Jesús, es el que te va a sanar. Si tú tienes un encuentro con Jesús, es el que te va a bendecir. Y eso es lo que le hace falta a la iglesia. Un encuentro con Jesús. ¿Y saben cómo vienen los encuentros con Jesús? ¿O saben cómo llegan esos encuentros del hombre con Jesús? Cuando uno se rinde. Cuando yo ya no podía más en mi vida, yo me tuve que rendir. Y lo primero que le dije es, perdóname de todo lo que fui, de todo lo que hice y de todo lo que he hecho, y en este momento que se haga tu voluntad y no la mía. No nacieron de mi boca, nacieron de mi corazón. ¿Sí? ¿Y saben lo que hizo? Lo que ha hecho Jesús
en 21 años. Esa tristeza, esa preocupación, esa ansiedad, todo, mira. Es un encuentro con Cristo Jesús. Sin desobligarme de nada. A mí me gusta el compromiso. Y cuando tomo el compromiso me gusta total, con todos. Así de que hay que rendirnos a los pies de Cristo. ¿Quieres que Dios cambie tu vida? Ríndete, no te pongas aquí, eso no es así. Rendirse a Cristo es levantar las manos que no puedes más. Cuando tú te pones así es como tú eres un esclavo. Dios te hizo libre, levanta, dale gracias. ¿Sí? Tiene que ver mucho lo que uno hace con sus manos, pero esto es en señal de tú que estás cautivo. Cuando llega la policía y te pone a las esposas, órale vas. Y esto es cuando tú te rindes a Cristo, que ya no puedes más. Y eso es lo que le hace falta a la iglesia, rendirse a Cristo para que Dios empiece a hacer lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Porque son diferentes situaciones y necesidades que pasamos nosotros. A lo mejor ustedes son de una forma, ustedes son otra, pero Dios sí las conoce todas. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pedirle a Dios dirección para que no nos salgamos de su plan y de su propósito. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Te pedimos que vayas delante de nosotros para guiarnos, detrás de nosotros para protegernos, a nuestros costados para sostenernos y encima de nosotros para cubrirnos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, Padre. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que le dé la fuerza, la fortaleza y la fortaleza, ahora y por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.